Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. 915331851, WhatsApp 609-224-716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Pendientes Naturgy, si entramos a 23.20, Carvana ya compradas 50.90. Si es momento de entrar en RWI, mercado indio. ¿Hay algo por allí que merezca la pena? Pues bueno, sobre el mercado indio, la verdad es que conozco poco a título concreto de acciones que pueden estar interesantes en este momento, pero lo que sí estamos discutiendo desde hace bastante tiempo y muchos de nuestros clientes nos han pedido son ETF referenciados a la India, ¿no? Que creo que son más fácilmente negociables, con condiciones de negociación pues más económicas y pues bueno, quizás sea un producto financiero más sencillo para un mercado que quizás no conocemos en profundidad, ¿no? Que no tenemos tanto conocimiento y que simplemente pues nos llegan pues noticias, ¿no? O nos llegan pues puntos en los que pues digamos se pone de moda en un momento determinado y puede ser interesante pues el tomar posiciones en aquel mercado. Como una acción concreta no le puedo recomendar nada, pero sí yo le recomendaría por supuesto por ejemplo el ETF de BlackRock, que es el iShares MSCI India, que invierte 100% en el índice, en el FTSE 50 de la India, y creo que es muy interesante y su rendimiento está siendo también muy interesante en los últimos años, ¿no? Por tanto, si lo que deseamos es invertir en un país pujante en estos momentos como la India, creo que la mejor solución sería más irse a un ETF más que buscar un título concreto, porque ahí la verdad que no le puedo decir exactamente, ¿no? Qué título en estos momentos podría ser interesante. Luego comentábamos Naturgy, ¿sí? Que nos comentaban por aquí si comprar a 23.20. Eso ¿no? es. Bajo mi punto de vista, en estos momentos Naturgy no está para comprar. O sea, tirarnos a la piscina con una compra justamente en los últimos mínimos que está marcando, bajo mi punto de vista, es como intentar coger un cuchillo en el aire, ¿no? Que hay un riesgo muy alto de que acabemos cortándonos, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo Naturgy todavía creo que debe hacer un proceso, digamos, de consolidación en esas zonas de soporte entre la zona de los 22-25, la zona de los 23, que fue un nivel de soporte muy, muy relevante, y a partir de ahí intentar buscar algún patrón de giro para reincorporarnos a Naturgy. Creo que le queda ya un poco tiempo para que Naturgy vuelva otra vez a la recuperación, pero cuidado porque las últimas caídas han sido muy fuertes y bueno, podría incluso perforar ese último nivel de soporte de los 22,24. Por tanto, primero vamos a dejar que el título se apoye en esos niveles y cuando genere de nuevo una estructura alcista, pues podríamos buscar largos. Pero yo creo que en este momento lanzarse así a la compra en ese nivel no lo veo nada claro. Luego me comentabas el tema de Carvana. Sí, 50 también, con 90.
Eso es, comprar a 50,90. Bajo mi punto de vista, yo creo que está bien colocado. Es cierto que en el gráfico semanal todavía el título no ha conseguido superar esa última resistencia o ese último máximo decreciente que tenemos en 57, 58 $58, pero las perspectivas o de los últimos movimientos o del patrón técnico que hay alcista, en lo que es la famosa, el patrón de taza que se llama en patrones chartistas, es totalmente válido. Creo que se va a confirmar, y si rompe por encima de los 57.20, la zona de los $58, yo creo que tiene un potencial alcista muy muy interesante. Por tanto, de momento, si lo tiene comprado a 50, yo colocaría un stop quizás por debajo de los 40, lo dejaría en los 40, en los 39, $39, que es el último soporte más próximo que tenemos, y pues bueno, voy a esperar a ver si consigue superar esa resistencia, porque por técnico la verdad es que tiene muy buena pinta. Luego habíamos comentado también TUI. Las dos alemanas para entrar, RWE y TUI. Eso es. TUI me parece muy muy interesante, además con la presentación de resultados ha roto una resistencia de corto plazo, justamente que nos marcó, ¿no? Con unos soportes que nos marcó en la zona de los 6.04, la zona de los 6.12 aproximadamente, por donde pasaba su media móvil de 200 sesiones, y ha roto la resistencia en los 6.57. Ahora bien, hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos una zona de resistencia en los 7.40 que es inminente, y de hecho hoy ha intentado testear ese nivel. Creo que el máximo lo ha marcado en los en los 7.36, y por tanto yo considero que hasta que no supere esa resistencia de los 7.40 no habría posiciones largas, pero en principio parece que también apunta a un giro alcista, y hay bastantes probabilidades de que consiga superar esos 7.40, si no jornada de mañana. En las próximas jornadas habría que estar muy atento a ese nivel para buscar largos por encima de esos 7.40. Y luego la otra alemana, RWE, que bueno, que está también ha tenido grandes caídas desde prácticamente los 42 euros hasta los 32, ha perdido 10 euros prácticamente por acción en las últimas jornadas, y tiene una zona de soporte muy muy interesante, cercano, ¿no?, a los niveles actuales, la zona de los 32, 31 euros, que ya fue un buen punto de rebote en la anterior subida, y quizás en ese entorno sí se podría buscar operaciones en largo. Obviamente, primero hay que dejar un poco que el título termine de aterrizar en esa zona de soporte, y en el momento en el que detectemos un patrón de giro, como ya hizo, por ejemplo, en el anterior rebote, con un primer impulso, una corrección y luego ya un desarrollo alcista mucho mayor, con un movimiento similar a ese, pues se podría volver a reincorporar al título y buscar largos, ¿no?, en esos entornos de los 32, 33 euros aproximadamente. Lo veo bastante factible también. José, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Da gusto escucharos. Vamos. Gracias. A ver, me quedan, que he vendido yo bastante de bancos, y me queda CaixaBank y BBVA. Y a ver qué recorrido le ve. Bueno, esto es muy difícil saberlo. ¿A qué recorrido le da más? ¿A estos bancos que tengo yo o a alguno de los que él ha dado de españoles, más bien? Pero que no sean bancos. Que no sean bancos, eso, vamos. Y le compré también, que me dijo Alphabet, sí. Alphabet, ¿no? Algo así. Vale. Sí. ¿Y cuál recorrido? El que me dé usted voy a hacerlo. Y si no hay que vender bancos, no se vende. Vale. Muchísimas gracias. José, por llamarnos. Bueno, CaixaBank, BBVA, ¿te los quedas o los cambiarías por alguna otra opción que nos digas ahora? A mí, la verdad que de los bancos españoles, el que más me está gustando, sobre todo por el desempeño que está teniendo en las últimas semanas, es BBVA, ¿de acuerdo? O sea, para mí el gráfico de BBVA es perfecto, y si ya nos planteamos el medio-largo plazo, BBVA en el gráfico semanal ha superado una resistencia que tenía muy importante en la zona de los 9,24. O sea, si esta semana cierra por encima de 9,24, o sea, para mí BBVA es un título que se debe mantener, pero sin ningún tipo de problema, y dejarlo para el medio o largo plazo, pero
sin ningún tipo, de problema, porque lo que está haciendo en las últimas semanas es muy, muy interesante. Para salir en BBVA, yo creo que debería perder su último nivel de soporte en los 7,98. Fíjate que estamos cotizando a 9,24, por tanto estamos muy alejados. Si queremos poner un stop o una salida o programar una salida en esos niveles de los 7,98, de los 8 euros, pues bueno, lo puedo ver razonable, pero no creo que BBVA en estos momentos esté como para caer hasta esos niveles. Podría hacer alguna pequeña corrección, de nuevo a los 8,70, 8,72, pero obviamente yo considero que si BBVA se consolida esta semana por encima de esos 9,13, esos 9,20 y hace un cierre por encima, yo creo que el desarrollo va a seguir siendo muy alcista, porque de los bancos españoles es el que mejor desarrollo está teniendo en las últimas semanas. Luego, en el caso de CaixaBank, yo considero que de momento la tendencia sigue siendo alcista, no le veo ningún tipo de problema. Si es verdad que en las últimas sesiones, las últimas semanas, pues está algo lateralizado, creo que es algo normal porque, digamos, está en un proceso de consolidación, pero perfectamente puede ir a buscar de nuevo los niveles de los 4,12, de los 4,20 sin ningún tipo de problema. En principio, las perspectivas para la banca española este año también van a ser positivas, por tanto no hay motivo de momento por el cual pues tengamos que generar algún tipo de alerta negativa, ¿no? Para salidas, en el caso de CaixaBank, yo no me plantearía una salida de CaixaBank hasta que al menos no perforara el nivel de soporte que tiene en la zona de los 3,70, aunque yo, por seguridad o por mayor, digamos, o por mayor tranquilidad, hasta los 3,50 no valoraría una salida del título de CaixaBank, ¿no? Por tanto, yo creo que ambos bancos están para mantener. Luego me comentaba Alphabet. también el tema de Alphabet, sí, que hizo un buen rebote en esos 137, lo hemos comentado yo creo que antes un poquito, aunque tuvo una mala presentación de resultados por el tema de la publicidad, se ha recuperado bastante bien y en principio yo creo que las perspectivas de momento siguen siendo positivas. Tiene una zona ahí conflictiva, ¿no? En la zona de los 151, 152 dólares, que es lo que tiene que vigilar en estos momentos. Recuerdo ese nivel de los 151,63, la zona de los 153, 154, que vamos a ver si consigue consolidarse por encima de esos niveles, ok, pero vamos, en principio yo creo que el desarrollo va a seguir siendo alcista porque la tendencia es totalmente sana. Para mí, el lugar donde se podría plantear quizás la salida en caso de que las cosas no salgan bien, pues sería por debajo de los 137 dólares. Esa zona de soporte en 137 que ya testeó después de la presentación de resultados, para mí es la zona clave en estos momentos para Alphabet. Si no pierde los 137, el título sigue siendo alcista y hay que mantenerse también en ese nivel. Y luego me comentaba pues algún título interesante. Venga, con eso cerramos. Bueno, que no sé si con eso cerramos. Hemos comentado, por ejemplo, me voy a ir a un título español que no hayamos visto ahora mismo. Venga. Pues, por ejemplo, vamos a ver Iberdrola. Vale. Iberdrola o Endesa, Iberdrola. mira, porque nos plantean, compáramelas, sí. Porque hay un oyente, Juan, mira, ya aprovechamos la pregunta. Iberdrola o Endesa para entrar. Pero nada, 30 segundos. Pues mira, vámonos a Endesa porque... Me regañan. Sí, vámonos a Endesa porque creo que Endesa, nos lo han estado comentando antes. Para mí, en principio, Endesa no me parece de momento interesante. Rompió un nivel de soporte clave en la zona de los 17,73 y también, antes de ayer, perforó también los 17,29. Por tanto, de momento, como hemos comentado antes con la otra acción, ¿no? Esto es intentar coger cuchillos en el aire. Vamos a esperar a que Endesa se asiente y una vez que se asiente y genere de nuevo una estructura alcista, entonces ya se plantearía. Vale. Samuel Plaza, JF de Brokers España. Bien. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Como siempre, cuídate mucho, que vaya bien el día, que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Genial, hasta la próxima. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado.
Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 32 48 95. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. El 2023 fue un año realmente bueno para los mercados de renta variable, con crecimientos de doble dígito para los principales índices a nivel mundial. En este año 2024, ¿qué sectores, qué tamaño de compañías, qué estilos de inversión, dónde hay oportunidad en renta variable? Hoy vamos a encontrar valor con Lola Jacutot, que es responsable de renta variable de Finaccess Value. Lola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En un escenario de tipos de interés a la baja, como se prevé que empiecen a bajar en la segunda parte de este año, en teoría los activos de riesgo pueden funcionar muy bien, ¿no? Pues efectivamente, eso es un poco lo que nosotros estamos viendo para este año. Es verdad que todavía hay bastantes dudas o bastantes incógnitas que vamos a ir viendo a lo largo de por lo menos de la primera parte del año, y va todo pues relacionado con esa fortaleza a lo mejor macro que estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa estamos un poquito más rezagados, aunque es verdad que el Fondo Monetario pues ha elevado previsiones de crecimiento, y por supuesto pues todos los datos que tengan que ver con la inflación, como por ejemplo el dato que se va a conocer hoy de inflación en Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros sí pensamos que el mercado se puso demasiado optimista la última parte del año pasado, empezó a descontar una barbaridad de bajada de tipos, tanto en cuantía como en número, y creo que la primera parte del año, en enero, pues estuvimos como recalibrando, ¿no? En general, tanto los tipos como la parte de renta variable. Pero en el momento en el que pensamos ya que los mercados están un poquito más recalibrados, pero bueno, no hay que olvidar que todavía el mercado está un poquito pasado, ¿no? O sea, si descuenta una bajada tanto FED como Banco Central Europeo de 125 básicos con 4 o 5 bajadas, cuando los bancos centrales están apuntando pues a bajadas de 75 básicos y 3 bajadas, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos viendo fortaleza en la economía y el dato de inflación pues sigue a lo mejor algo elevado, aunque sí pensamos que se podría superar por debajo del 3%, pues yo creo que esas expectativas tendrían aún que recalibrarse un poquito más y podríamos ver algo de volatilidad tanto en bonos como en la bolsa. Hablabas del tema de la inflación. Quizás estamos infravalorando los riesgos que hay en torno a la inflación, porque sí que es cierto que la batalla se está ganando, pero es cierto que hay elementos a tener en cuenta, como la situación en el Mar Rojo o ahora, por ejemplo, las protestas del campo en toda Europa. ¿Eso no podría hacer que la inflación fuera todavía más resistente y que lo del 2% llegara mucho más allá de 2024? Eso efectivamente a nosotros nos ha sorprendido que todo el tema de Mar Rojo tampoco está calando especialmente en mercado, ¿no? Sobre todo en las bolsas, porque eso al final es uno de los factores determinantes que te puede vadear la inflación para un lado y para otro.
Sí es verdad que a lo mejor, pues por ejemplo, en el tema del gas, bueno, pues yo creo que desde la guerra de Ucrania, Estados Unidos estamos importando el gas, con lo cual a lo mejor somos menos dependientes de lo que éramos antes de la guerra de Ucrania. Y el tema de alimentos, pues es verdad que los alimentos siguen subiendo a tasas bastante elevadas, con lo cual, pues esto que comentas del tema de los agricultores, pues sí podría a lo mejor lastrar un poquito o seguir añadiendo inflación. Por el momento, lo que comentaba, el mercado tampoco se está viendo muy impactado. El crudo, el petróleo, es verdad que se mantiene ahí una banda entre 75, 80, 82, va ahí un poco con bastante volatilidad. Ahí pensamos que viene más controlado por parte de las actuaciones de la OPEP, fundamentalmente, y que la demanda, bueno, pues está controlando bastante con la oferta. Pero sí es verdad que tendríamos que estar muy atentos porque eso podría ser un factor, y otro factor serían los costes salariales si siguen incrementándose. Lo que es evidente es que nos vamos a encontrar con un escenario donde la inflación va a estar por encima del 2% durante un tiempo, los tipos de interés, aunque bajen, van a seguir estando altos y el crecimiento de las economías va a ser moderado. En ese escenario, ¿qué suele funcionar mejor? ¿Qué activos pueden aportarnos más rentabilidad y que el binomio riesgo-rentabilidad compense? Pues mira, nosotros aquí, bueno, dentro de que nosotros gestionamos fondos de renta variable, obviamente, y también de renta fija, ¿no? Entonces, en cuanto a la renta fija, sí pensamos que el año es año de bajadas, serán mayores o menores, y que nosotros ahí, por ejemplo, estamos cogiendo duración vía deuda soberana, porque en un momento la curva pues tiene que realizar este movimiento, y luego también estamos, pues seguimos con corporativos muy a cortito plazo, porque los diferenciales tampoco te dan tanto margen como para meter de riesgo por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ahí cómodos y pensamos que este año es para aprovechar esas tires altas que por ahora tenemos para construir una cartera a unos 12 meses y asegurarnos un poquito la rentabilidad, ¿no? Y en cuanto a la renta variable, nosotros es que somos muy de stock picking. Entonces, ahí sí es verdad, por ejemplo, que hay sectores que ya nos empiezan a gustar menos, como puede ser el financiero. Hemos rebajado peso en todos los fondos que tenemos. Sí pensamos que el movimiento de tipos en resultados ya lo hemos visto en la banca y que ahora a lo mejor podríamos tener algún sustito más, pues más por la parte de mora o más por la parte, como últimamente, recientemente ha pasado, por la exposición de ciertos bancos al sector inmobiliario, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues nosotros seguimos, bueno, pues con compañías que al final pues que presenten alta barrera de entrada, que te den dividendos, que generen caja, que estén relativamente baratas, infravaloradas, y ahí, bueno, pues nosotros sí pensamos que en el mercado hay muchísima oportunidad. Nosotros, mira, para darte un ejemplo, el Stoxx 600, por ejemplo, este año, o el Eurostoxx 50, me da igual, porque además lo podemos aplicar también a Estados Unidos, llevan unas revalorizaciones importantes en el año, pero son revalorizaciones que prácticamente le han hecho 4 valores. En el caso de Europa ha sido ASML, Louis Vuitton, SAP, y si nos vamos al Stoxx 600, Novo Nordisk, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía hay muchas compañías que tienen que demostrar que pueden hacerlo bien. Y todo esto, nosotros siempre partimos de la base de que lo que tienen que haber es fortaleza en resultados. Y la verdad es que esto nos está sorprendiendo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, ya con casi el 70% de las empresas publicadas, pues 79% de sorpresas positivas y crecimiento en ventas cercanos al 4% y en beneficio neto más del 5%, muy superior al trimestre previo y muy superior a lo que se esperaba. En Europa es verdad que este crecimiento está más ranqueante porque la situación macro pues es un poquito más de debilidad que en Estados Unidos. Pero sí pensamos que mientras los beneficios empresariales aguanten, el escenario yo creo que debería ser bueno para los activos de riesgo en determinados sectores, ¿no? Y evitando a lo mejor algunos que te comentaba. Oye, las valoraciones más allá de esos grandes que están liderando las subidas y que están en zona de récords, ¿son atractivas? Nosotros es que ahora mismo, y la verdad es que va a sonar un poco mal, pero nosotros ahora mismo las valoraciones en los índices es que pensamos que el mercado prácticamente no las está mirando. O sea, yo creo que los índices se están moviendo por temas ajenos a valoraciones. A nosotros la valoración sí nos gusta verlo a nivel empresa, ¿no? Yo creo que una valoración, cuando tú analizas una empresa, la tienes que comparar con su sector y B con su media histórica, ¿no? Entonces ahí sí pensamos que las compañías, las que están baratas, pues analizando un poco el negocio, pueden suponer una oportunidad de inversión, pero es que las que están caras, como puede ser a lo mejor el caso de la tecnología creo que es uno de los sectores o de los pocos sectores donde va a haber muchísima inversión en los próximos años.
Entonces, tú puedes seguir pagando una prima, aunque tú estés caro frente a tu media histórica, puedes seguir pagando una prima mientras que ese sector tenga crecimiento y tenga inversión y se dedique CAPEX. Es un poco lo que yo creo que está pasando en las tecnológicas, con todo el tema de inteligencia artificial, pues la digitalización, la computarización, pues todo el tema que está tan en boga ahora mismo. Uh-huh. ¿Las carteras que tenéis de renta variable son carteras concentradas o son carteras muy diversificadas? Pues son carteras, te pongo un ejemplo, el fondo que tenemos de renta variable europea, que es el Fondo Compromiso Social, pues actualmente tiene 40 valores. Son 40 compañías con un peso pues entre el 1,5% y el 4%. Entonces, bueno, son carteras sin ser excesivamente concentradas, no son carteras de 25 valores, pero no están muy diversificadas, la verdad. O sea, pensamos que es una diversificación correcta, tanto por sectores como por geografía. ¿Y rotáis mucho la cartera? No rotamos mucho. Nosotros aquí, por ejemplo, mira, movimientos que hemos hecho el año pasado, como una de nuestra principal posición era Novo Nordisk, con el año tan espectacular que hizo, pero además seguimos confiando en la compañía por el medicamento que tiene, que está dando mucho crecimiento. Pues lo que hicimos fue rebajar un poquito de Novo Nordisk, tomar beneficios e invertirlo en Roche, que es otra compañía que sí se ha quedado algo más rezagada, donde también vemos que la valoración es más atractiva. Recientemente, por ejemplo, hemos bajado lo que te comentaba un poquito el peso en bancos, hemos bajado el Buen Commerzbank y el Intesa San Paolo y lo hemos derivado más pues a cuidado personal, ¿no? El sector alimentación y cuidado personal el año pasado no lo hizo excesivamente bien este entorno. Entonces, bueno, pues habíamos metido, por ejemplo, en una empresa iCity, que es una empresa de cuidado personal finlandesa, y luego también, pues como punto también hemos añadido Ferrovial, que pensamos que un poco Ferrovial todavía tiene mucho potencial en todos los activos que tiene en Estados Unidos y la próxima cotización en el Nasdaq pues le podría dar un impulso. Pero no es una cartera que no rotamos mucho. Bien. Porque el proceso de selección entiendo que es ir compañía a compañía, conocerte el flujo de caja, la deuda, su poder de negociación dentro del mercado, cómo le repercute en márgenes, el tema de la inflación, pues eso, conocerla de arriba abajo, ¿no? Totalmente. Mira, además nosotros... este fondo en concreto, que es un fondo europeo, de rentabilidad europea, que buscamos, invertimos por fundamentales, pero es verdad que es un fondo que tiene que pasar un filtro muy estricto, porque es un fondo artículo 9 de temática social, que además hay muy poquitos en España, la verdad, creo que hay 2 o 3 nada más. Entonces, una vez que pasa el filtro de qué compañías se pueden invertir, pues ahí la verdad es que nos centramos mucho en qué sectores queremos estar invertidos. Es un fondo que está muy invertido en el sector salud, por ejemplo, en la educación, en la parte un poco de economía circular, el cuidado personal, vivienda asequible. Dentro de eso, por supuesto, lo que hacemos es un análisis súper exhaustivo de las compañías, vemos la que tiene más potencial o la que tiene una valoración más atractiva y, desde luego, muy pendiente de resultados empresariales, que yo creo que eso es lo que te marca tanto el premio como el posterior evolución de las compañías en bolsa. Uh-huh. Vale. ¿Me puedes volver a repetir el nombre de la estrategia, Lola? Sí, Finaccess Compromiso Social Europa. Vale. ¿Y lo del compromiso social, por qué ese apellido? Porque es un fondo artículo 9, según reglamento RDS europeo. Entonces es un fondo que invierte, tiene un objetivo de inversión medible, pero en aspectos sociales, que es algo que hasta ahora todavía no está desarrollado. Ahora prácticamente todo el mundo invertía en aspectos medioambientales y este se dedica a invertir en empresas que tengan un impacto positivo para la sociedad. Y la verdad es que pues el fondo tiene un añito de vida. El fondo, la verdad es que pues está consiguiendo batir el índice de referencia, el Eurostoxx 600, que no es fácil. El fondo, pues para que te hagas una idea, ya lleva en el año un 8,3 arriba, frente al 1,30 que lleva el Stoxx 600, y la verdad es que está en el primer cuartil de su categoría, teniendo en cuenta todos los filtros previos que tiene que pasar, ¿no? Que va un poquito, hace una selección muy, muy, muy minuciosa de todas las compañías en plan. Claro, artículo nuevo.
¿Notáis por parte del cliente final que hay un interés cada vez más creciente por este tipo de fondos de inversión, estrategias que son palanca para tener un impacto en la sociedad, en el entorno, en el ambiente más cercano? Pues yo creo que, a ver, el tema CG es complicado, porque yo creo que el tema CG, el boom, lo hemos vivido hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando, bueno, pues empezaron, además es que nos vino también por regulación, ¿no? O sea, es un tema que yo creo que el inversor está bien que tuviera esa alternativa de elegir en qué quiere invertir, pero luego también, aparte, los organismos pues, nos han obligado a un poco a todos, tanto a empresas como a inversores, como a gestoras de fondos, a tener esto en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el inversor que busque yo creo que el inversor ahora quiere saber que su dinero está invertido con unos fines. Lo que pasa que eso, y eso siempre lo contamos, tiene que ir acompañado de una rentabilidad, no todo vale. Entonces, pues mira, por ejemplo, desde el año pasado las empresas de medio ambiente, sobre todo las solares y las de energía, lo están haciendo muy mal. Es verdad que en un escenario de tipos, de subida de tipos, estas empresas lo hacían mal. Entonces, bueno, pues sí estamos viendo salida de dinero de este tipo de fondos basados en medioambiental. La temática social prácticamente no está desarrollada y además es una temática que abarca muchísimos sectores porque tú en realidad puedes impactar a la sociedad de diferentes maneras. Entonces, aunque es algo como muy nuevo, porque todavía prácticamente no hay productos que se dediquen a esto, yo creo que es algo que nosotros, por lo menos a los clientes que vemos, es algo que gusta, es algo que la gente despierte interés. Entonces sí confiamos en que el inversor vaya, bueno, pues variando un poquito sus inversiones a este tipo de fondos, pero lo que decimos, este fondo sobre todo lo que prima también es la rentabilidad, es decir, el fondo tiene que dar rentabilidad al partícipe, o sea, no puede ser un tema benéfico, vamos. Bueno, entonces yo creo que aquí este fondo pues cumple a 2 características. Claro. Al final lo que busca cualquier estrategia es obtener rentabilidad con el control máximo del riesgo y en esta ocasión pues se le añade un tercer objetivo que es el tener impacto social. Una cosa más, Lola, en este año de vida, rentabilidad del fondo. Sí, pues en este año de vida, bueno, pues el fondo desde que se lanzó lleva casi un 9% de rentabilidad, que la verdad que es 2 puntitos más de lo que lleva el benchmark. Y este año, bueno, pues es que también este año los mercados están muy dispares, pero bueno, el fondo lleva un 1,8 de rentabilidad frente al 1,30 del índice de referencia. Y bueno, y en comparación con su categoría, pues lo que te comentaba, primer cuartil. Entonces, bueno, pues más o menos llevamos muy poquito de año, pero bueno, los resultados la verdad es que nos están acompañando. Pues enhorabuena por los resultados y enhorabuena por la estrategia y la selección de valores. Lola Jacuoto es responsable de renta variable de Finaccess Value. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos.
consultorio de fondos de inversión. 915331851. Saben ustedes que soy una firme defensora del ahorro diversificado, del ahorro bajo una gestión profesional, del ahorro constante y periódico, y hay vehículos que te permiten agrupar todas estas características, además con una fiscalidad muy ventajosa, que es el vehículo fondo de inversión. Abrimos nuestro consultorio de fondos con Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, esta semana salía una de las encuestas que suele publicar Bank of America, hablando de los flujos a nivel mundial de dinero en fondos de inversión. Decía que está entrando dinero en los fondos monetarios, que está entrando también mucho dinero en los fondos de renta fija de alta calidad, y está saliendo, sin embargo, dinero de los fondos de renta variable global, y además de forma muy importante. ¿Esto qué es lo que puede indicar, Fernando? Yo creo que, los inversores ahí tienen dudas en cuanto a seguir aportando primero a fondos de inversión de renta variable, y luego también hay otro aspecto que es interesante, que hay que comparar los flujos en fondos de inversión versus flujos en ETFs. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos desde hace ya varios años es que hay más flujos hacia ETFs que hacia fondos de inversión. Y de hecho, el mes pasado, en diciembre, por primera vez en la historia, el patrimonio de los ETFs, hablo de Estados Unidos, es superior al patrimonio de los fondos de inversión. Entonces, claro, esto hay que verlo desde una perspectiva global. Es decir, si solo miramos a los fondos de inversión, a los flujos de fondos, solo vamos a tener una parte de la historia. Y la otra parte de la historia, que es casi más importante y cada vez más importante, es que hay cada vez más dinero hacia ETFs y, repito, por primera vez en la historia, en diciembre del 2023, el patrimonio de los ETFs en Estados Unidos ha superado el patrimonio de los fondos. Entonces, mirar solo los flujos de fondos nos da solo una visión parcial de lo que está haciendo el inversor, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, si cogemos datos de España, que no hay tantas suscripciones en fondos de renta variable como debería haber hecho el inversor, pero yo entiendo que, viendo subir la bolsa como está subiendo, puede haber algunas reticencias y algunos miedos a subirse al carro en estos momentos. Voy con los oyentes, que ya me empiezan a entrar las primeras consultas a través del 609 22 47 16. Dice, ¿qué opina el analista del fondo para entrar en este fondo de renta fija? Me dice, ¿el Grupama Enterprise o el AXA Euro Grid Total Return? Tendría que verlo. No estoy delante de la pantalla, pero respecto a los fondos de renta fija, aquí la gran pregunta es, ¿invierto a largo o invierto a corto plazo? Y no es lo mismo. No es lo mismo invertir a largo plazo que invertir a corto. Cuando digo invertir a corto me refiero a que el fondo invierte en bonos y obligaciones de corto plazo versus fondos que invierten en obligaciones de largo plazo, ¿no? Ahí el elemento clave para realmente entender el fondo de renta fija es lo que llamamos la duración. Y la duración es una medida que suelen recoger los folletos de los fondos y que mide un poco la exposición del fondo a los tipos de interés, mide la sensibilidad de los fondos a los tipos de interés. ¿Y por qué es importante? Porque, no hay un tipo de interés. Cuando hablamos de tipos de interés, solemos referirnos a los tipos de interés del Banco Central Europeo. No. En el mercado hay tipos de interés a corto plazo, a medio, a largo, a muy largo, y en función de cómo está posicionado el fondo en esos tramos de la curva, va, a reaccionar de forma distinta a las variaciones de los tipos de interés en el segmento correspondiente. Quiere decir que podríamos tener perfectamente bajadas de tipos de interés a corto plazo y subidas de tipos de interés a largo plazo. Sé que es un poco complejo, pero es importante, en primer lugar, determinar y comprobar cuál es la duración del fondo. Y en función del escenario que tenemos en mente, será más interesante invertir a largo o invertir a corto. ¿Por qué puede ser interesante invertir a corto? Por ejemplo, si estamos previendo bajadas de los tipos del Banco Central Europeo a muy corto plazo, probablemente los tipos de interés a corto plazo los van a reflejar en mayor medida.
Ahora bien, si por ejemplo estoy pensando en un escenario pues complejo para Europa, que podría ser una posible recesión, pues ahí habría que ir a los fondos de largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando hay recesión, pues los tipos de interés a largo plazo los recogen con bajadas de tipos de interés. Y las bajadas de tipos de interés a largo plazo van a favorecer especialmente a los fondos de largo plazo. Con lo cual, sé que es hay como un curso ahí teórico de cómo invierten los fondos de renta fija, pero es muy importante, ¿no? Y luego, si uno pues no sabe qué fondo elegir entre dos fondos de la misma categoría, pongamos que pues tengo dos fondos de renta fija a corto y no sé cuál elegir el más barato, porque en los fondos de renta fija el coste importa mucho. El coste tiene una influencia enorme en la rentabilidad neta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tipos de interés, bueno, pues del 2-3%, y claro, cobrar el 1% o cobrar el 0,7%, pues es una diferencia importante respecto a la rentabilidad bruta. Y eso, pues, digamos, en varios años o en muchos años tiene un impacto enorme en la rentabilidad final para el inversor. Vale. Me preguntan también, mira, es que esto es muy interesante. Uno de los oyentes me dice, tengo pensado invertir en renta variable global, pero veo que el mercado americano pesa un 70% dentro de los índices globales. ¿Mejor renta variable global o mejor renta variable americana? Yo diría que desde un punto de vista de la diversificación, mejor un fondo de renta variable global que un fondo de renta variable americana. ¿Por qué? Porque, como bien dice este oyente, pues la renta variable global es prácticamente un 70% de renta variable americana, con lo cual ya voy a tener exposición a la renta variable americana. Y luego, dependiendo del fondo de renta fija, de renta variable global, pues puede tener más exposición a Europa, más exposición a emergentes. Esa es una opción. Yo creo que es la opción más fácil, más cómoda para el inversor, elegir un fondo de renta variable global. Y si no sabe qué fondo de renta variable global, pues yo les recomiendo simplemente un fondo indexado, que hay fondos indexados que cobran pues una comisión relativamente baja y que están referenciados al MSCI World. ¿Cuál es un poco la trampa del MSCI World? Es que ese índice no invierte en emergentes. Bien. No es, digamos, que sea un problema, simplemente hay que saberlo. Entonces, dependiendo de si queremos exposición a mercados emergentes o no, el MSCI World nos vale perfectamente. Y si queremos exposición a renta variable emergente, pues ya habría que añadir un fondo de renta variable emergente en la cartera. Pero la opción del fondo de renta variable global para mí es la opción más fácil y más cómodo para el inversor, desde luego. Vale. También leía esta mañana en el diario El Economista que los fondos que invierten en renta variable española cada vez tienen un menor patrimonio. Contaba que el patrimonio de los fondos de bolsa española está a niveles del año 2012, que son 3.000 millones de euros, que el máximo se vino en el año 2006 con 10.700 millones de euros. Y comentaba que era sobre todo por el auge de la gestión discrecional o la gestión delegada a profesionales que hacen que estos creen carteras más con fondos internacionales o con fondos temáticos. ¿Esto es así? O sea, ¿hay menos apetito por renta variable española por el auge de la gestión discrecional? Sí, pero también por la competencia que iba a decir que estamos sufriendo, no es, digamos, algo negativo. La competencia que hay en el mercado español de grandes gestoras internacionales, ¿no? Que desde hace ya pues muchos años han venido con sus productos de renta variable europea, de renta variable global, de renta variable americana, y eso, claro, pues se ha comido parte de lo que antes invertía exclusivamente en renta variable española. Y hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Y ahí me refiero un poco a lo que comentaba de la renta variable global. Siempre es mejor diversificar, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que hay que tener en cuenta, es que si miramos el comportamiento a largo plazo de la bolsa española, pues ha sido peor que otros competidores, ¿no? Ya no hablo de la renta variable americana, que evidentemente se ha salido del mapa durante estos últimos 10 años, pero incluso si lo comparamos con renta variable europea,
la renta variable española pues se ha quedado pues un poco pues atrasada en cuanto a rentabilidad total, ¿no? Y eso pues también es un factor que ha hecho que muchos inversores hayan decidido pues diversificar en mercados internacionales en lugar de mantenerse pues en renta variable española. Uh-huh. Vale, mira, otra de las consultas, uno de los oyentes me dice, estoy pensando en invertir en renta variable americana a través de un ETF. He visto aquí 2 fondos indexados al S&P 500 que están entre los más comprados, uno de Vanguard y otro de Fidelity. ¿Cuál me aconseja? Cualquiera de los dos. A ver, no tengo preferencia. Es verdad que puede haber diferencias mínimas de comisión, pero si los dos ETFs están referenciados, por ejemplo, al S&P 500, pues van a tener una rentabilidad pues realmente pues muy similar. No va a haber grandes diferencias de rentabilidad. Entonces, cualquiera de ellos, ya sea el de Vanguard o el de Fidelity, es una buena opción. También tiene la opción del fondo de inversión, porque aquí también hay fondos de gestión pasiva referenciado al S&P 500. ¿Cuál es la diferencia? Pues la fiscalidad. También los costes, porque claro, cuando uno compra un ETF, pues en los estudios nunca se incluye lo que es el canon bursátil, porque claro, el ETF hay que comprarlo en bolsa y eso pues supone también unos costes. Y por otra parte, el fondo indexado tiene la ventaja de la fiscalidad del fondo de inversión, pues permite traspasar participaciones de un fondo a otro sin tributar por las plusvalías. Ahora bien, yo sostengo que a largo plazo no hay tanta diferencia fiscal entre el fondo y el ETF. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues tarde o temprano, el inversor va a tener que deshacer las posiciones, salvo si lo deja pues en herencia para sus descendientes, ¿no? Pero si la idea es recuperar ese capital, en algún momento va a tener que pagar impuesto. O sea, olvidémonos de la idea de que en el fondo de inversión no se paga impuesto. Sí, se paga impuesto cuando uno vende. Y claro, ahí pues se equilibra mucho la diferencia fiscal entre el ETF y el fondo de inversión. Entonces yo diría que entre un ETF del S&P 500 y un fondo indexado al S&P 500, ahí probablemente el fondo tenga pues la ventaja de esa traspasabilidad. Pero entre un ETF del S&P 500 y un fondo de gestión activa americana, pues ahí el tema de los costes juega mucho a favor del ETF. Uh-huh. Y una última, ¿en un fondo de ETF se mira lo mismo que en un fondo de renta variable de gestión activa? ¿A qué te refieres? En la ficha del fondo. Sí, a ver, un ETF es un fondo de inversión, con lo cual no hay grandes diferencias. La única diferencia una de las grandes diferencias entre el ETF y el fondo de inversión es la forma de comprarlo, que el ETF hay que comprarlo en bolsa y, como decía, pues ahí además del coste de gestión también hay unos costes de cánones bursátiles que hay que pagar. Y también la gran diferencia, y para mí la gran ventaja del ETF, es la operabilidad. Es decir, si yo hoy mismo quiero comprar un fondo de inversión, un ETF referenciado al S&P 500, lo compro en 30 segundos. El fondo de inversión, pues no es tan rápido. Primero porque hay que valorar la cartera del fondo. El valor liquidativo se calcula una vez al día. Y luego, claro, la gran desventaja del fondo es cuando uno hace traspaso, porque es verdad que fiscalmente pues es muy interesante, pero a nivel operativo te puede tardar fácilmente una semana entre pues lo que es el traspaso de un fondo hacia otro. Entonces, claro, perder una semana, no se sabe, a lo mejor te beneficia, pero también te puede perjudicar. Entonces, la operabilidad la operativa de los ETF para mí es una gran ventaja de este tipo de productos. Muy bien. Pues Fernando Luque, editor de Morningstar, muchísimas gracias por los consejos, por la formación y feliz Día Internacional de la Radio. ¡Feliz jornada! Un abrazo. Muchas gracias, felicidades, hasta luego.
Quedan 4 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. 4 minutos para llegar a las 10 en Canarias. Hoy, a la vuelta en Desayunos Capital, nos vamos a ir a HIP, al Horeca Professional Expo 2024, que afronta una nueva edición. Vamos a contarles qué es lo que va a aportar, quiénes van a estar, si la innovación va a ser un elemento clave, también la sostenibilidad, retos, desafíos, empleo, bueno, mucho más en ese foco que vamos a poner, que es en todo el segmento Horeca, la hostelería profesional aquí en España. Este 14 de febrero, el Corte Inglés quiere desearte un feliz día de San Valentín. Es el momento perfecto para celebrar el amor eligiendo un regalo para esa persona tan especial. Y en el Corte Inglés tenemos muchas ideas para que siempre aciertes, como por ejemplo un tocadisco Respin Victrola con Bluetooth en color verde por 129,99 euros. O el libro 3 enigmas para la organización de Eduardo Mendoza por 20,80. O también aprovecha nuestro 15% de descuento en una selección de música, vinilos y CDs de artistas como Leiva, Sergio Dalma o Metallica. O sorpréndele con una cazadora Plumas Light en color granate de Kering Coast por 55,99 euros. Este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar. Feliz día de San Valentín. Recuerda que también puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91